Hola, hola familia hermosa. En la tarde de hoy vamos a empezar invocando al Padre, al único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre de misericordia, te presentamos este día, te presentamos nuestros planes y proyectos, te presentamos esta prédica. Te pedimos que por tu misericordia tú seas parte de ella, Señor. Ven, habla a nuestros corazones, pon la palabra correcta en nuestras bocas y elige tú los corazones los cuales tú vas a tocar. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy me gustaría empezar preguntándote cuáles son esas cosas que te están deteniendo, cuáles son esas cosas que no te permiten alcanzar la meta que te ha propuesto, cuáles son esas cosas que no te permiten moverte, cuáles son esas cosas que te detienen, cuáles son esas cosas que te atan. ¿Acaso es tu fe? ¿Acaso es la falta de fe que te tiene detenido o detenida? ¿Acaso es el miedo? ¿Acaso es el temor? ¿Qué es lo que te detiene? En el día de hoy vamos a leer a Mateo capítulo 14, versículo 22 hasta el 32. Y dice, enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer todavía estaba allí solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas porque tenía vientos contrarios. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar, sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron, es un fantasma. Y gritaban de miedo, pero Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no teman. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándeme ir por el agua hasta ti. Ven, le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo, entonces empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento amainó. Los de la barca se postraron ante él diciendo, ciertamente eres hijo de Dios. Veamos el orden, veamos que Jesús primero despide a la gente, despides a la multitud. Y mientras despides a la multitud, los discípulos se van, están en la barca, están a las orillas, pero luego el barco se va moviendo a una distancia. Luego que Jesús despide a la multitud, se va a orar. La importancia de la oración vemos aquí. Jesús va a la presencia del Padre, va a orar, va a los pies del Padre. Pero luego que Jesús termina su oración, decide volver a los discípulos, a sus compañeros, a sus amigos. Entonces cuando va, decide caminar y decide caminar sobre las aguas. Cuando los discípulos ven que Jesús viene, todos sienten miedo y dicen que es un fantasma. Pero Jesús le dice, no soy yo Jesús. Entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, llámame que vaya a ti. Jesús le dice, ven. ¿Ok? Pedro empieza a caminar, pero luego que Pedro empieza a caminar, siente miedo. Él siente que se está hundiendo. Veamos la importancia de esto. Primero, la importancia de que Jesús, él tiene a Dios como prioridad y toma su momento para Dios y va a la oración con el Padre. Luego decide ir a sus amigos y cuando va a ellos, que está caminando de una manera sobrenatural, porque solo aquellos que pueden estar dirigidos por el Espíritu Santo podrían caminar sobre el agua sin hundirse a cualquier profundidad. Entonces, nos preguntamos en el día de hoy, ¿acaso quería Pedro hacer lo mismo que Jesús y poder caminar sobre las aguas a grandes profundidades? Vamos a decir que sí. En el momento que Pedro le dijo a Jesús, invítame si eres tú verdaderamente
Ya ahí él está pidiendo que quiere hacer lo mismo que hizo Jesús. Perdón. Bueno, luego Jesús le dice, ven, con la autoridad que Jesús le dio a Pedro, le está dando autoridad a los cristianos. Te la ha dado a ti, me la está dando a mí. Tenemos la autoridad por fe, ya después de haber recibido a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Por nuestra fe tenemos la autoridad de hacer lo que ha hecho Jesús, de hacer milagros extraordinarios, de poder caminar sobre las aguas y no hundirnos. Pero veamos que los discípulos aún no estaban claros de quién era Jesús porque temieron, pensaban que era un fantasma. Parece que ellos verdaderamente todavía no lo conocían, pues él había dicho. Entonces Pedro, para estar seguro, le dice, dime que venga. Entonces sé que eres tú. Fijémonos también que Pedro, cuando se para y va donde Jesús, va sin miedo, sin temores, simplemente se para con fuerza, con esperanza, con firmeza. Este es una actitud que nosotros como cristianos debemos tomar. Pero veamos que hay un momento, en el momento que Pedro quita su mirada fija que tenía hacia Jesús, él pierde su horizonte, entonces dice sentir miedo. Pedro tiene un sentimiento de temor, un sentimiento de miedo, un sentimiento de duda, un sentimiento de confusión. ¿Qué nos dice esto en el día de hoy? En el día de hoy el Señor nos dice que si quitamos nuestra mirada de la mirada del Padre, entonces vamos a entrar en miedo, temor, confusión, duda. También vemos que Pedro tenía falta de fe. Jesús le dice, hombre de poca fe. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Ya estamos decididos, ya hemos dicho que sí, Señor. Y vamos y seguimos y estamos yendo en el camino. Pero de repente desviamos nuestra mirada de Jesucristo y la ponemos en cosas vanas del mundo y de repente perdemos porque viene la incertidumbre, viene el miedo, viene la inseguridad, viene el temor y la duda. Por lo tanto, tenemos que permanecer firme delante del divino en su caminar con un horizonte fijo, con el ojo fijo puesto a donde queremos llegar. Que el punto es Jesucristo. Esa es nuestra meta. Jesús calma, Jesús le llama, Jesús sí le ayuda. Ese es nuestro divino. Fijémonos que cuando Pedro clama con miedo, Jesús no se hace ajeno a este clamor, mas Jesús sí le da la ayuda, le da la mano. Y es cuando dice hombre de poca fe. Y luego que ellos se suben a la barca y todos se calman, entonces se postran todos los discípulos delante de él y dicen, verdaderamente, ciertamente eres hijos de Dios. Pero es que parece que todavía los discípulos no habían entendido a quién tenían delante de ellos, pues habían visto tantos milagros y aún seguían dudando. Y esto no solamente le pasó a los discípulos, también te pasa a ti y me pasa a mí. En nuestras circunstancias difíciles, nosotros olvidamos quién es nuestro Dios. Olvidamos que nosotros, al recibir a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, ya tenemos la salvación asegurada. Ya por fe nosotros alcanzaremos todo lo que pidamos al Padre de acuerdo a la vista de Él. O sea, si el Padre entiende que lo que estoy pidiendo es para nuestro bien, es para mi bien, Él lo va a conceder. Ese es nuestro Dios, es el divino. En el día de hoy quiero preguntarte, ¿cuáles son las cosas que te están parando? ¿Cuáles son las cosas que no te dejan ir al Padre? ¿Cuáles son las cosas que te dan miedo y temor? Pidamos al divino para que Él nos dé discernimiento, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y de esa manera nosotros poder caminar directico y sin nada que nos perturbe no y nos quite nuestra vista del horizonte que es Jesucristo. Padre de la gloria, te agradecemos porque eres un Padre amoroso, misericordioso y tierno, porque te complace en nosotros, porque tu amor es infinito. Gracias, muchas gracias por todo y por cuanto. Gracias porque ha hablado de la manera que te ha complacido, Espíritu Santo. Gracias, usa nuestra boca según tu voluntad.
Padre, bendice a todos mis hermanos en el mundo, aquellos que te claman, aquellos que te necesitan, aun aquellos que no te claman porque no te conocen, Señor. Permíteles conocerte y que tu palabra llegue hacia ellos. En el nombre de Jesús, amén. Familia hermosa, le amo con todo el corazón. Disculpen las introducciones por el día de hoy, por el viento, pero yo no quería dejar pasar este día soleado. Quiero aprovechar los días soleados y poder hacerle el video fuera con la luz del sol iluminado. Le mando todo mi amor, todo mi cariño, son súper especial para mí y quiero que sepan que lo hago desde el corazón. Un abrazo, papá Dios les cubra y les bendiga donde quiera que estén. Bendiciones desde mi corazón. Les quiero.